El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la Dirección General de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Catherine Manzano. En el control técnico nos acompaña, como siempre, don Alejandro Tobar. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas. Desde luego vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, se lo indicamos cada semana, les recordamos que este equipo periodístico les exhorta a suscribirse en nuestro portal YouTube, RCR 750, el portal de la casa. Igualmente, también sugerimos, como lo hacemos también cada semana, que nos escriban, se comuniquen con nosotros, nos pongan en auto de los temas que ustedes creen que deberíamos estar considerando cada semana a través de Radio Caracas Radio, y que desde luego pues se corresponde con eso que nosotros consideramos necesidad informativa en la que a veces pues anda el ciudadano y que quisiera desde luego saber a qué nos enfrentamos cada día y cómo desde luego atender las exigencias de la sociedad, y como también lo señalamos en este programa, es atender lo que significa el comportamiento de quien tiene responsabilidad en el Estado y que debería estarse ocupando día a día de lo que se traduce en atender los requerimientos del ciudadano. Así que nosotros, por supuesto, agradecemos su sintonía, quienes están en este momento pendiente de Radio Caracas Radio, y que nosotros vamos a ampliar, ojalá que podamos tener contacto con nuestro invitado este día, primero porque hubo dificultades técnicas por la zona donde está en este momento, y porque como quiera que lo decimos semana a semana, no siempre pues uno logra en cuadrar eso que significa el contacto, la comunicación, y desde luego pues durante una hora mantenerse en el aire, pudiendo hacer posible lo que se ha planteado en la programación y desde luego en lo que significa la organización del contacto, de la garantía del invitado. No, me está diciendo Alejandro que lamentablemente no tenemos en este momento el contacto con nuestro invitado, pero bueno, confiemos en la posibilidad de que esto va a cambiar y que en los próximos minutos vayamos a hacer esa conexión que necesitamos para darle espacio y posibilidad a la conversación que queremos llevar adelante a lo largo de los próximos minutos. Nosotros esta semana quisimos justamente ocuparnos del tema que nos llama la atención, y es cómo es que es posible el sostenimiento de la producción de alimentos en el país. Semana a semana queremos cambiar. De hecho, la semana pasada teníamos un invitado definitivamente consustanciado con lo que significa la oferta de viviendas en el país, la problemática que hay desde luego a nivel nacional con el problema de la vivienda. Esta semana coincidencialmente recibimos una información de una colega que vive en Europa y que nos alertaba porque se iban a estar dando unos eventos este fin de semana en diferentes regiones de Venezuela, precisamente por aquello de que, según ella, hay un acercamiento positivo para no solamente quien está interesado en montar negocios en el país, sino también en otros venezolanos que están fuera del país y que quieren justamente promover algunas actividades que se traduzcan en lo que es una motivación para la inversión en el territorio venezolano. Lamentablemente, pues, tenemos en este momento una limitante para justamente tratar el tema de la producción de alimentos, y queríamos desde luego ampliar este otro elemento que no se ha dado como quiera, que es la posibilidad de negocio, en nuevo negocio en Venezuela en materia
de vivienda, pero bueno, parte de las inquietudes, parte de las limitaciones que a veces se nos crean y desde luego pues parte de las dificultades con las que tenemos que bregar a lo largo de una hora mientras queramos hacer los contactos que nos hemos planteado. Así que bueno, Alejandro me está alertando que no se ha producido el contacto con la persona que tenemos la entrevista y eso nos va a impedir hacer el trabajo con la amplitud que nos habría gustado, porque al fin y al cabo no solamente nos motiva la buena intención, el positivo propósito de la conversación, sino también desde luego hacer posible esa entrevista que desde luego pues hoy se nos ve abortada por las dificultades de orden técnico, porque que es uno de los grandes problemas que a veces los enfrentamos quienes hacemos radio, y es el problema de la comunicación constante, la comunicación ajustada a la parte técnica para poder cumplir con lo que nos planteamos, en lo que nos comprometemos, y que luego terminamos lamentablemente con estas dificultades como las que estamos viviendo en este momento. Bueno, vamos a seguir teniendo una visión positiva del hecho. Alejandro pues no solamente es como se dice en el argot popular, no solamente es un gallo en lo que es la parte técnica, pero también depende de lo que es la conexión en el sitio donde está el invitado, y que desde luego pues nos habíamos conversado para tener condiciones para sostener esta conversación, solo que lamentablemente en la tarde de ayer hubo un problema en la zona donde está este invitado, y eso fue lo que nos sirvió no solamente para que estuviéramos pendientes, porque así nos lo hizo saber que se estaba presentando un problema, y desde luego pues teníamos la expectativa, o estábamos sujetos a la expectativa de que hoy hoy en la zona se pudiera haber resuelto el problema para nosotros sostener dicha conversación. Nos extraña sí que no tengamos la compañía de nuestra amiga y colega Ligia Perdomo, quien ayer por la tarde también nos dijo que, bueno, nos estamos viendo hoy para estar en el aire. Así que nosotros, desde luego, pues estamos sujetos en este instante a estas limitantes, y que nosotros quisiéramos luego impedir que eso no se diera para poder cumplir con el propósito del programa La Otra Vía este día. El tema de la reunión hoy, la conversación, iba a girar en torno a lo que significa la producción de alimentos y la oferta de alimentos en Venezuela, en este caso específicamente en las zonas ganaderas. En las zonas ganaderas venezolanas, saben que nosotros en Venezuela pues hemos siempre creído en que tuvimos economía buena o medianamente buena, y que creemos en que eso va a seguir evolucionando y va a seguirse manifestando, que es el tema de la producción petrolera. Pero bueno, eso no ha sido así. De hecho, aquellos que le hacen seguimiento al tema petrolero en estos días de la semana se verán percatado que no solamente hay referencia a que las cosas no se están dando como se ofrecieron hace 2 o 3 semanas, en cuanto a lo que significa la posibilidad de que Chevron no solamente se manifieste en la extracción de crudo en Venezuela, sino también de que pueda hacerse una negociación a largo plazo. Esto no se está dando en las condiciones como se dijeron que se iban a dar. Y bueno, como también lo hemos dicho en diferentes ocasiones acá en La Otra Vía, es que una cuestión es el propósito y otra cosa es la materialización del propósito como tal. El tema petrolero de una u otra manera se manifiesta en la parte económica, pero también depende mucho también de lo que es el asunto político. El tema político, desde luego, en el caso venezolano, es una lluvia constante. Una lluvia constante porque estamos sujetos a una realidad política que no evoluciona, no avanza. Y no avanza porque no hay la voluntad de que avance. Es la verdad. Lamentablemente, en estos días se nos ha dicho, y decimos lamentablemente porque cuando los anuncios no se materializan en expresiones concretas, uno se siente definitivamente defraudado, engañado. Y si bien es cierto que aquí el asunto viene después de que hubo cambios en Venezuela y que fueron evolucionando, fueron avanzando, siempre se dijo, y el año pasado, cuando se empezaron a hacer acercamientos
de solución, entre comillas, entre Venezuela y los países que están reclamando modificaciones internas para ir a una solución política, como es el caso de Estados Unidos. Bueno, lamentablemente, pues esto no ha evolucionado. Y lo que uno percibe a partir de la lectura que hace el tema petrolero como tal es definitivamente que una cuestión es la oferta, otra cuestión es la garantía de que vamos a evolucionar y otra es la materialización de los hechos. ¿Por qué la materialización de los hechos? Bueno, porque lamentablemente no todo el mundo, y mucho menos aquellos que están involucrados en la posible solución del problema, tiene la voluntad de que esto se materialice de alguna forma. Y es por eso por lo que entonces, si bien durante los últimos días, en el mes de marzo, se nos han estado hablando de procesos electorales, al final la impresión que uno tiene es que lo del proceso electoral es un anuncio bonito, sí, definitivamente, y una expresión fea no solo de parte de quienes están comprometidos e involucrados en el proceso y también, desde luego, en lo que significa el compromiso como tal. El tema de la política nuestra está sujeta en este instante a una realidad que no es fácil, es tremendamente difícil, complicada, y sobre todo que a nivel de América Latina también se están dando algunos cambios en el orden político y parte de esos cambios están relacionados con la realidad venezolana. No habría más que ver, y aquello que le llame la atención el tema, lo que ha estado expresando algunos gobernantes de la región de América Latina, como el caso del presidente de Chile, quien prácticamente pues, le dice a Venezuela, mira, nosotros tenemos la voluntad y el deseo de que cambien las situaciones, los escenarios a nivel político, pero tiene que haber definitivamente de parte de Venezuela una expresión sincera de que van a darse pasos para que se produzcan cambios. En el caso venezolano, cuando se ha dicho esto por parte de Chile, lamentablemente, pues bueno, o la realidad, por no decir lamentablemente, pues que guardan silencio, se guarda silencio y no se materializa un anuncio o una expresión sincera de que definitivamente se van a producir algunos cambios. Mientras esos cambios no se produzcan, lamentablemente, señoras y señores, en el caso económico, lamentablemente también, y usamos el tema lamentablemente porque en la realidad no va a evolucionar. Si bien es cierto de que, bueno, hay anuncios, es cierto, se multiplican los anuncios día a día, pero hay anuncios, por ejemplo, relacionados con el mes de marzo y la impresión que se tiene es que en enero y febrero fue terrible la economía para muchísimos sectores y el mes de marzo se pensó en que podían darse algunos cambios. Bueno, aparte de anuncios, no tenemos más nada, los anuncios no terminan de materializarse en hechos concretos y desde luego pues ya estamos entrando prácticamente a Semana Santa y lo que a uno se le ocurre es que los anuncios no pasan de eso, no pasan de anuncios. Por lo que hemos dicho en otras ocasiones es que mientras no haya voluntad de querer cambiar, lamentablemente, insistimos en el término lamentablemente, es que no va a haber ninguna evolución. Este programa nació con un propósito y nació con el fin de que no solamente se le dijera al país de que los cambios políticos podían ser complicados, pero también podían evolucionar de manera positiva. Eso no ha sido así. Estamos cargados de problemas, de dificultades, y triste y dolorosamente ya lo que a uno se le antoja pensar es que en el caso de la diáspora, de la ida de los hermanos venezolanos que han preferido y optado por irse fuera de Venezuela, pues es que van a estar mucho más tiempo fuera, no van a tener motivaciones para regresar a su país y desde luego, pues, mientras esto se da, no solamente hay mortificación para los familiares de esos compatriotas, sino también que va a haber la impresión de que vamos a seguir, como se dice, flotando sobre posibilidades que se van sencillamente desatendiendo, desperdiciando, porque no hay la voluntad de cambiar, no hay la voluntad de cambiar. Aquí estamos viendo en estos días inclusive alguna serie de encuestas que hacen suponer que hay unas personas que motivado por su interés en animar y estimular los cambios,
están, como se dice, convenciendo al ciudadano para que pueda manifestarse electoralmente. Pero como todos lo sabemos, amigos que nos sintonizan a esta hora a través de Radio Caracas Radio y de la otra vía, una cuestión es querer cambiar y otra cosa es tener la voluntad de que se cambie. Y la impresión que tenemos es que cuando estamos llegando, repetimos, ya a Semana Santa, cuando ya muchos ciudadanos se preparan para tomar esos días no de descanso, ¿no? Simplemente de esperar una vez más de que podamos cambiar, eso no se da. Me está indicando Alejandro que tenemos un contacto, no tenemos contacto todavía tenemos alguna dificultad para la conexión. Entonces, mientras no tengamos una conexión con el invitado, nosotros no podemos lamentablemente o afortunadamente avanzar en la conversación que nos hemos planteado. Así que bueno, esas son las realidades a las que nos enfrentamos en este instante y es por eso por lo que entonces estábamos tratando de ganar tiempo mientras se dan las conexiones que nosotros quisiéramos. Desde luego pues seguimos esperando a Ligia, que también nos había garantizado que nos acompañaría, que estaría con nosotros acá, pero tampoco se ha presentado. Por lo pronto entonces nosotros insistimos, pues semana a semana pues la otra vía busca siempre encontrar algún análisis, alguna consideración por parte de algún invitado que precisamente nos dé luces en lo que significan los cambios que deberían estarse dando en el orden económico, pero no se terminan de concretar. Y es por eso por lo que entonces nos encontramos en situaciones y realidades como la de hoy. Luego, pues, aspiramos que la próxima semana las cosas no sean como la de hoy, pero en todo caso, lo que sí queremos a ustedes decirles, amigos Radio Escucha, es que no siempre las conexiones en nuestro país se dan de la manera como uno quisiera que se plantearan para poder cumplir con ustedes y luego con el propósito de contribuir de una u otra manera con lo que siempre decimos, y es con la importancia de que el ciudadano venezolano no solamente entienda la realidad que se nos plantea, sino también de por qué nos empeñamos en decir que una cuestión es el problema como tal y otra cuestión es la motivación del ciudadano en procura de soluciones para que podamos avanzar y no seguir dependiendo de las limitaciones que se nos crean, no solamente por lo que es el desgano con el que se dan las decisiones políticas, sino también la falsa voluntad de que cambien las cuestiones para beneficio no solamente de quienes tienen la responsabilidad del gobierno, del ejercicio de la administración del Estado, sino también del sistema de vida de los venezolanos. Así que bueno, seguimos a la expectativa. Nosotros hoy íbamos a tocar el tema de la producción de alimentos, porque sigue siendo complicada y la complicación surge no solamente por las limitaciones que se dan en las diferentes regiones venezolanas, sino también por la ausencia de lo que significa la conjunción de esfuerzos entre quien gobierna y quien produce o quien arriesga un capital en procura de una oferta de bienes para tranquilidad del ciudadano y para que también, desde luego, le podamos hacer frente a uno de los temas más complicados, que no es nuevo para los venezolanos, y es el tema de la inflación. El tema de la inflación, hemos estado haciéndole seguimiento a algunos economistas que, como siempre, pues transmiten una serie de escenarios en donde los mismos están justamente orientados a crearnos expectativas de que vamos avanzando, vamos mejorando, vamos cambiando, pero que al final del cuento lo que uno percibe es que por instante uno cree que hay más el propósito de sonreírle a quien tiene la responsabilidad del cargo en las diferentes instancias públicas antes que darle precisamente una satisfacción al ciudadano y desde luego también a quien invierte, a quien incrementa esfuerzos con miras a una modificación de la producción, pero que no termina lamentablemente en eso, en cuento. Y eso es lo que no deja de mortificar a quienes nos sentamos semana a semana detrás de estos micrófonos, sino también a quienes, desde luego, pues están invirtiendo en el país y creyendo
en la voluntad y en lo que significa, como dicen algunos de esos productores, en la voluntad por parte de la autoridad que tiene la misión, la tarea de convertirse en un hacedor de soluciones para la ciudadanía. Si hay algo de los que estamos al tanto, quienes tenemos responsabilidad periodística, es la multiplicación de los cuentos. Es una cuestión impresionante. Las reuniones, ni se imaginan todos ustedes, amigos Radio Escucha, lo que es la multiplicación de las reuniones, de la promesa, de los compromisos, de la voluntad, en letras mayúsculas y grandes, de que van a cambiar las cosas en materia de economía, pero lamentablemente no se manifiesta como definitivamente se espera y se debería dar. Y es justamente eso, es por eso por lo que nosotros semana a semana insistimos en tener no solamente a un invitado, sino también a una respuesta a lo que todos esperamos, a lo que todos necesitamos para tener la seguridad o por lo menos tener una expectativa clara de cómo se van a seguir dando los escenarios y no terminar lamentablemente en procesos de incomodidad y de engaño, que es al fin y al cabo en lo que se traducen en muchos casos las respuestas por parte de las autoridades. Hay un engaño que en este momento no podemos dejar de mencionar, porque no solamente he estado presente en todas las reuniones que han habido en lo que va el curso del año, sino también en lo que transmiten aquellos que están arriesgando pues, capital y están asumiendo riesgos en esto, y es lamentablemente una multiplicación de la voracidad por parte de los entes públicos. El tema de los impuestos, si bien es cierto que se requieren fundamentos técnicos y hasta políticos para poder explicar qué es lo que está sucediendo, para muchos que invierten en que se arriesgan, que promueven alguna inversión, una de las peores cosas que está sucediendo en este momento es esa multiplicación de pasos que se dan alrededor de anuncios por parte de las autoridades y que están involucrándose en el objetivo de lo que significa el uso del capital. En este programa, en diferentes oportunidades, hemos dicho que Venezuela, por el hecho de haber dependido de lo que significa el ingreso petrolero, aquí se creó un sometimiento por parte del Estado a lo que significa la abundancia del capital. Y esa abundancia del capital pues se convirtió desde luego también en algo que no podemos olvidar. Es la multiplicación del funcionario, del que trabaja, del que es contratado, del que se ofrece para atender a una demanda por parte del gobernante y que al final todo se convierte, lamentablemente, en una proliferación de funcionarios que pasan a ser burócratas, que pasan a ser favorecidos en los cargos a los que se les asigna y que al final, cuando llegan situaciones como las actuales, en donde el capital no alcanza, se inventan pues impuestos, tarifas, cargos y desde luego pues cómo atender al amigo que está en el cargo o al amigo que está enchufado en el cargo y a quien desde luego se le da la oportunidad de ser favorecido por un puesto que se convierte al final en un costo para el ciudadano. ¿Por qué un costo para el ciudadano? Porque a la hora de la verdad es al ciudadano al quien se le sustrae el costo de ese sostenimiento de esos funcionarios. En muchos casos, lamentablemente, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, se dan situaciones distintas también. Y es que se mantiene una nómina extrema y a esa nómina, lamentablemente, se le mantiene con engaño. ¿Por qué con engaño? Bueno, por lo que todas las semanas estamos apreciando por parte de muchos trabajadores. Y es que se le asigna un cargo, se le asigna una responsabilidad y al final su salario no pasa de ser una buena oferta, pero que cuando se va a materializar termina lamentablemente en un engaño una vez más. Esta semana, bueno, también hemos visto una cantidad de gente en la calle reclamando por parte de las autoridades un tratamiento de respeto y consideración en función de los cargos que han ejercido y también de los compromisos que no se han cumplido. Y es por eso por lo que entonces
cuando vemos el problema de lo que significa la polémica que se genera en la calle, a uno no termina de sorprender es esa creencia por parte de algunos burócratas de que quienes están en la calle demandando un reconocimiento al salario, desde luego pues no son más que ambiciosos en un propósito, cuando todos sabemos que muchas de esas personas durante muchísimos años han tenido responsabilidades que hoy lamentablemente no se le atienden en el cumplimiento de los acuerdos que se suscriben en los contratos colectivos o en las formas de relación entre el trabajador y el Estado. Vamos a hacer una pausa en este momento. Lamentablemente pues seguimos a la espera de un contacto que nos dice Alejandro que duda que se pueda materializar, pero nosotros estamos en la obligación de mantenernos acá. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana, sujeto por supuesto a las limitaciones que hemos tenido en el desarrollo de la misma y dando como un hecho, bueno, que no solamente Alejandro y quienes hablan, estamos cumpliendo con el propósito
de la conexión y de la relación. Todos aquellos que nos sintonizan a esta hora saben que nuestro programa es un programa orientado fundamentalmente al tema económico. ¿Y por qué precisamos esto? Lo aclaramos. Bueno, porque creemos definitivamente que es la economía la que definitivamente tiene que convertirse no solamente en una guía para que podamos entender lo que también nos está sucediendo más allá de lo político, sino también porque de una u otra manera tenemos legítimo derecho a hacer reclamo a quienes tienen la responsabilidad del ejercicio de los cargos públicos y que desde luego pues también tienen también la obligación de atender la solicitud que hace el ciudadano cuando día a día necesita una atención no solamente con respecto a los servicios del Estado, sino también lo que significan ejemplos como lo que es el esfuerzo productivo. No es fácil, lo hemos dicho, no solamente poderle transmitir a todos ustedes, amigos Radio Escucha, una visión real de las situaciones. Todos, de una u otra manera, vivimos esa situación real. Lo real en el país es, por ejemplo, el tema de la inflación. El tema de la inflación ni es nuevo, ni tampoco está siendo tratado de la manera como debería tratarse, para que entonces podamos suponer que los esfuerzos que se puedan dar y que lo hacen aquellos que tienen la voluntad del riesgo del capital se puedan no solamente dar por satisfecho en lo que significa el esfuerzo que acometen, sino también por lo que significa la posibilidad de darle una respuesta a Venezuela. Venezuela necesita definitivamente salir del marasmo en el que está metido, salir del hueco negro en el que estamos metidos, y la manera de hacerlo es que definitivamente combinemos esfuerzos y que luego el esfuerzo tenga a su vez una respuesta por parte de las autoridades que de una u otra manera pues están comprometidos obligatoriamente por la parte legal, es decir, porque como lo hacíamos la semana pasada cuando leíamos un artículo de la Constitución, porque nosotros creemos definitivamente en que es a partir de allí de lo que significa lo que es la respuesta que se le debe dar al ciudadano. Aquí hay unas normas, aquí hay unas disposiciones de orden legal que deben cumplir los funcionarios del Estado. Y triste y dolorosamente, lo usamos así una vez más, es que no pasan de ser eso, una lectura general que se manifiesta en una serie de reuniones que, como lo dicen muchas personas relacionadas con la actividad económica, dicen, bueno, mira, hemos tenido tantas reuniones, hemos sostenido tantas manifestaciones de buena voluntad, pero que no pasan de allí, de buena voluntad. Y mientras los cambios no se materializan y se conviertan en la respuesta que necesita el país en su integridad, en su totalidad, vamos a seguir en este foso en el que estamos metidos y que desde luego muchos quieren solventarlo solamente con un discurso, con una oferta, con un regaño en muchos casos, y desde luego con un engaño que es el que al fin y al cabo afecta, disgusta, frustra al ciudadano como tal. Muchos venezolanos, más de 8 millones de compatriotas, están fuera del territorio nacional. Y muchos lo están haciendo con la expectativa de cambiar, de querer cambiar su sistema de vida, porque internamente no queremos cambiar, no queremos evolucionar. Ahí, desde luego, pues, anuncio. La semana pasada, cuando teníamos al señor Horta, representante de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, nos alertaba que sí se estaban dando algunos pasos que había que verlo como hecho positivo, pero lamentablemente esto no se da en las condiciones como se quiere, sobre todo en la parte de lo que significa la producción y el esfuerzo de la oferta de alimentos, y era justamente lo que nos ocuparía en el día de hoy. Insistimos en esto porque definitivamente la producción de alimentos es no solamente una obligación por parte del Estado, sino también un compromiso de parte de aquellos que se arriesgan a promover una inversión y que creen que a partir justamente de esa conjunción Estado particular, pues se convierte al final en una garantía de respuesta, no solamente para quien vive en el país, sino también para quienes tienen la expectativa de presentar la oferta de sus bienes a nivel internacional.
Nosotros pues siempre lo citamos, y es que mientras que otros países de América Latina dan demostraciones de que quieren evolucionar, de que quieren cambiar, pues bueno, en Venezuela lamentablemente todo se circunscribe a una serie de expresiones de buena voluntad y de reuniones que no se materializan en lo que definitivamente se requiere. El tema petrolero debe ser abordado por un experto, y por eso por lo que nosotros optamos a veces por ser cuidadosos y cautelosos en lo que se está diciendo, pero como quiera que el tema petrolero es un tema de todos los días, dentro y fuera de Venezuela. No podemos olvidarnos solamente en lo que se está planteando en este instante con el caso de Ucrania y de Rusia, sino también lo que se está manifestando con otros sitios de producción y que también están envueltos en conflictos, en algunas escaramuzas para algunos, pero en otras una verdadera guerra. Y eso de una u otra forma incide en lo que es la parte petrolera y que se manifiesta en el caso venezolano, porque somos un país petrolero, y distintamente de las limitaciones en las que estamos en este momento, y lamentablemente porque no podemos salir del pozo en el que entramos, ya que el propósito político priva en muchísimos casos por sobre no solamente la parte petrolera, sino también por la parte de alimentos, por la parte salarial, y desde luego en lo que, como decíamos hace algunos minutos, se refleja en lo que es la demanda por parte del trabajador, que no termina, en el caso de los que están en Venezuela, de encontrar la satisfacción a sus requerimientos, sino también la manifestación de seria voluntad por parte del gobernante en darle una solución a lo que se ha creado a nivel nacional. Creemos que en estos días, si bien es cierto, como lo decíamos también hace algunos minutos, que la cuestión electoral pudiera evolucionar, bueno, vamos a esperar que, como dicen algunos, pues hechos que se den, hechos que se cumplan. Nosotros esperamos que hay alguna respuesta por parte de la parte electoral, pero todos sabemos perfectamente que en eso estamos desde hace más de 20 años, y los cambios electorales acá no terminan de materializarse. Y no se materializan porque definitivamente pues, los cambios se tienen que dar es a partir de la voluntad del cambio, y no a partir de la expresión de un discurso bueno o malo, mediocre, satisfactorio, lo que sea. Pero eso no se está, por lo menos, dando hasta este momento. Hay muchas personas que están ocupándose de la cuestión política que insisten pues en dar una demostración de que las cosas van a cambiar, y bueno, ver para creer, y cuando se manifieste el hecho como tal y cambie el esfuerzo, bueno, entonces diremos, sí, es verdad, estaban en lo cierto, eran serios en lo que estaban diciendo, y nosotros pues sencillamente pecamos de irresponsables al no darle credibilidad a lo que se iba a dar en algún momento determinado. En todo caso, como lo decimos semana a semana, este es un programa dirigido fundamentalmente al hecho económico, y el hecho económico pues sigue atado no solamente al componente político, sino también a la ausencia de voluntad por parte de quienes tienen la responsabilidad de los cargos del Estado para que la evolución se dé y para que definitivamente los ciudadanos puedan estar en mejores alternativas, pero a su vez también en mejores condiciones que las que se están viviendo en este instante. Sí, Alejandro me está haciendo una seña. Él es bueno en el béisbol, yo no lo entiendo en este momento qué es lo que me trata de decir, pero bueno, nosotros seguimos adelante, como dijimos cuando arrancamos con el programa, y Alejandro dice, bueno, vamos a seguir, nosotros tenemos la obligación de cumplir, y en eso estamos nosotros cumpliendo, no solamente con ustedes, sino también con el esfuerzo que se hace y que lo hacen algunos de ustedes para sintonizarnos y para de luego pues consustanciarse con lo que definitivamente hemos querido decir esta mañana. Así que bueno, el tema económico y el tema político y el tema social, desde luego, pues nos hermanan en la realidad que vivimos y que compartimos cada semana, y que nosotros pues quisiéramos no solamente convertirlo en un tema satisfactorio desde el punto de vista de lo positivo, pero las realidades lo dicen que no necesariamente eso es cierto, y no es cierto por lo que acabamos de expresarle a todos ustedes, y que seguramente si ustedes pudieran comunicarse con nosotros, pues lo ampliarían con propiedad
y con la expectativa que seguramente tienen muchos que también nos están sintonizando y que a veces quisieran tener la ventaja del acceso al hecho informativo como tal. El hecho informativo venezolano, pues todos también lo sabemos, y esta emisora pues lo sigue pagando en gran parte, aun cuando se hacen los esfuerzos para que sigamos en el aire. Pero bueno, no hay la voluntad de que las cosas se puedan expresar en un entendimiento para que podamos justamente superar los problemas, y es por eso por lo que entonces a veces nos sentimos golpeados anímicamente, lo decimos con toda responsabilidad, cuando creemos que tenemos que seguir adelante y distintamente de que ustedes, amigos Radio Escucha, tengan una visión diferente a la nuestra. Siempre hay que compaginar lo que nosotros decimos acá, lo que ustedes están también percibiendo y la manera como ustedes lo están analizando, lo están tratando. Creemos definitivamente que si todos y cada uno de nosotros pudiéramos, desde luego, pues, actuar conjuntamente en esto, pues las cosas serán diferentes. Pero como lo venimos diciendo a lo largo de esta conversación o de estas consideraciones que estamos haciendo, pues se necesitan voluntades, querer que se den cambios y desde luego querer que se le dé respuesta a la ciudadanía y también a quienes desde adentro del país, desde afuera del país, quisieran estar arriesgándose mucho más por nuestro país, y sin embargo pues no siempre se puede dar porque no hay la respuesta por parte de las autoridades y mucho menos la voluntad de que esa respuesta se materialice en una concreción de lo que significa el riesgo del esfuerzo y desde luego por lo que significa el esfuerzo de la inversión y desde luego, por qué no decirlo también, la satisfacción de quienes siguen creyendo en el futuro venezolano. Nosotros siempre lo hemos dicho y así lo comenzamos diciendo cuando arrancó la otra vía, y es que definitivamente aquí sí existen condiciones y posibilidades para que podamos avanzar, pero una vez más repetimos, se necesitan las voluntades para que el avance se materialice a partir no solamente de las condiciones que se tienen que dar, sino también de la confianza que se le manifieste al ciudadano para que se concreten esas acciones que todos esperamos y que todos necesitamos. Estamos llegando también, hemos hablado de Semana Santa, hemos hablado de los días de asueto, son días de asueto, pero también estamos entrando en la mitad del año con respecto a lo que significa la conclusión de la fase educativa. La parte educativa está muy complicada y no nos cansamos de repetirlo, porque a 3 meses de haber comenzado el año, lo que hemos visto es acciones, enfrentamientos y ausencia de entendimiento por parte de quienes se sienten frustrados en el ejercicio de su cargo, sino también en la ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Muchos dicen, bueno, y es lo que uno lee y es lo que uno le cree también, por qué no decirlo así, a quienes se ocupan de la cuestión económica, y es que al no haber dinero, pues lo que hay son situaciones como las que se están dando. Y la peor de las realidades que se da en esto es la inflación. La inflación nuestra no solamente no es nueva, insistimos en esto, sino también es que a la inflación no se le hace frente con un discurso, con un discursito, con una garantía de que las cosas van a ser diferentes. Se tienen que adoptar decisiones, se tienen que materializar decisiones por parte de lo que significan las condiciones que establecen las normas y que luego, en el caso venezolano, pues están sujetas más que a una buena administración, a un derroche que es lo que hemos venido pagando, y que triste y dolorosamente, no nos cansamos de usar esa expresión, es que el ciudadano es el que termina al fin y al cabo pagando con hambre, con necesidades, con empobrecimiento, con dolor, ese mal ejercicio, ese mal desempeño de lo que significa la cuestión económica. El tema de la inflación, muchos lo toman en broma, pero aquí ni es nueva la inflación, ni tampoco es seria la manera como se le hace frente a las causas de los problemas inflacionarios.
La inflación, no nos olvidemos, señores, la termina pagando el ciudadano. Los ciudadanos la pagamos cuando no solamente estamos ante una autoridad que poco le importa ser cuidadoso en el manejo de los fondos, sino también de la forma como la administra y de la manera como la utiliza. Y desde luego, pues el ciudadano es el que se las tiene que ingeniar para hacerle frente a lo que significa la no disponibilidad de unos recursos para poder satisfacer necesidades, satisfacer condiciones de vida, y que desde luego pues se las lleva no solamente la intención del ciudadano como querer cambiar, sino también la ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Creo que es la tercera vez a la que nos hemos referido en lo que estamos exponiendo esta mañana, pero esa es la gran verdad. No creamos en que la inflación la paga el Estado. No, la paga el ciudadano. El ciudadano de a pie, de a carro, del ciudadano, el ciudadano como tal. Porque es justamente a partir del desempeño de las autoridades y de los cambios que se quieren dar, como se pueden justamente alimentar respuestas positivas y no mentiras útiles, que es la que lamentablemente percibimos a veces en algunas declaraciones, en algunas expresiones. Se nos ha cuestionado en algunos momentos cuando le hemos hecho esta frase, pero bueno, quisiéramos ver muchos más economistas ganados a justamente aclarar las cosas de fondo, aclararlas en el fondo, darle respuesta a la ciudadanía y desde luego comprometerse también a no vivir y promover el engaño como tal. Yo sé que, repetimos, hemos sido señalados de que se nos hace fácil descalificar al economista o descalificar a quien tiene la responsabilidad de la información, pero de una u otra manera al ciudadano hay que hacerle entender también que no es solamente la calle la que da la respuesta, es también aquellos que tienen la administración de los bienes de la nación y su buen desempeño lo que justamente se convierte en respuesta. Hemos estado en conversaciones a nivel profesional y hace una semana justamente decía, enero y febrero han sido terribles en materia económica, muy terribles. Y desde luego pues tenemos la expectativa de que a partir de marzo las cosas puedan ser diferentes. Pero bueno, en el día de antier, el día jueves, una vez más oíamos, decíamos, mira, no mejoran las cifras. Las cifras no describen definitivamente lo que estábamos esperando. Y desde luego pues tenemos que prepararnos para lo que pueda suceder, no solamente con lo que significan los días de asueto de Semana Santa, sino también en lo que a partir de allí, cuando se supere el mes de abril, podamos apreciar en materia económica. Desde luego, como lo hemos estado señalando, dependemos también de lo que esté pasando en el entorno económico latinoamericano, sino internacional, para justamente saber a qué nos debemos atener. Hemos visto esta semana la promoción de una serie de eventos en donde desde luego pues se dan demostraciones de que hay la expectativa de que sí pueden cambiar los escenarios, de que sí pueden mejorar, solo que lamentablemente mientras el entorno internacional y particularmente la cuestión económica se siga expresando de la forma como lo ha hecho hasta este momento, no va a darse la respuesta que todos esperamos. Como también lo decimos nosotros, pues a quienes se la juegan aportando inversiones en Venezuela, pues bueno, siempre hay la expectativa de que esos riesgos pues tengan una compensación positiva, pero desde luego pues vamos a ver qué sucede en los venideros días y sobre todo que cuando concluya el año escolar y desde luego pues sepamos a qué van a tenerse los educadores, a qué nos debemos atener también los padres y representantes que tienen a los muchachos en los colegios y que lamentablemente en algunos momentos pues todo termina en un ir y venir de anuncios, pero que no cambian como se deberían dar tales cambios para que quedamos, y sobre todo los padres representantes, puedan conseguir sentido también
a los esfuerzos que se hacen en muchos momentos y que lamentablemente no se traducen en lo que ellos quisieran, porque quieren que sus muchachos mejoren, se formen distintos y para que puedan justamente satisfacer los requerimientos de la familia y, como decimos siempre, satisfacer los requerimientos del país, de la llamada patria. Y cuando decimos la llamada patria es que porque para muchos el concepto de patria no pasa de ser una visión y una versión de orden político y no definitivamente una expresión de esfuerzo y desde luego de satisfacción de lo que definitivamente requerimos todos los que vivimos acá y por qué no decir también los que viven fuera de Venezuela y que luego pues desde afuera, como dicen muchos y nos escriben, como sucedió esta semana, hay que seguir adelante, hay que seguirle poniendo el pecho al país, porque de una u otra manera algún día definitivamente tendremos la oportunidad no solamente de estar allí con todos ustedes, sino también de tener respuestas satisfactorias para que podamos definitivamente salir del foso en el que hemos entrado y el que, por lo visto, hay algunos que les interesa que sigamos viviendo dentro y del foso como se ha convertido en el país, en las condiciones como se ha insistido en sostener para beneficio de algunos y para lamentablemente el castigo de las grandes mayorías. Bueno, nosotros hemos cumplido. Alejandro pues ha estado no solamente haciendo el esfuerzo que le corresponde para nosotros poder cumplir con este esfuerzo también de parte nuestra y de luego pues a ustedes le agradecemos no solamente el tiempo que nos han dedicado, sino también ofreciéndoles pues no solamente lo que Alejandro hizo, lo que hicimos nosotros detrás de este micrófono, sino también con la expectativa de que la venidera semana, Dios mediante, pues podamos tenerle una respuesta diferente a la que tuvimos esta mañana. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.